Iris Díaz Trancho Xixón é diplomada en Magisterio de Educación Infantil, paréntesis, pola Universidade de Oviedo e experta en Filología Asturiana polo Departamento de Títulos Propios de la Universidade de Oviedo. Si entraron vos decatasteis esto podéis atoparlo en internet. Así que yo copié y pegué, que siempre se me dio bien. Aunque todo eso de sur ya lo sabéis. Así que voy a contaros cómo la conocí yo, porque eso que yo sepa todavía no viene en ninguna web. Hay unos años, no muchos, porque ya tiene pocos, atopé un librín que terminaba de ganar el concurso de la Academia Lectures para Rapazos. Ese cuo con Miguel Rojo, el Llenada, y ahí el libro con procuro y un poco de rocea, porque empatar con mi escritor favorito no me sentara bien, así en la entrada. Después de un párrafo ya me tenía ganado, y Miguel Rojo entamaba a correr peligro en la mi lista de honor de escritores favoritos. El tiempo fue pasando y a esta rapacina que yo no me ponía cara hasta que una tarde de verano, en un lugar bien alluñado de Asturias, San Antolín de Ibias por Maseñes, en una terraza de un bar, la única del pueblo, coincidió que estaba yo tomando café seguramente en un recuerdo con xente bien nomado del mundo de la literatura y cultura asturiana, cuando apareció y sentó en aquella tertulia una mocina, esta que tenemos aquí, de voz melguera, y saludó a todos los de la mesa porque los conocía, y yo presentéme a ella. Tras unos minutos de charla y de tomar un poco el pelo, comenté que hacía bien poco tuviera la ocasión de recomendar como imprescindible para los niños asturianos el so libro La Caixa de Cristal, que me parecía y me sigue pareciendo una llaga, y todavía recuerdo que me miraba con cara de pensar que estaba tocando las narices. Por cierto, a esas alturas, porque Ibia está bien alto, Miguel Rojo ya era mi segundo escritor favorito. ¿De verdad? Resumiendo, que la autora a la que no tenía el gusto de conocer hasta entonces hizo ser realidad y con la realidad ganó un montón. Después coincidimos en ellas cosas. Tratóme inmerecidamente bien en los medios en los que escribe de literatura infantil y juvenil, y más que a mí a un personaje de mío. Además tuve la suerte de volver a encontrarla compartiendo otros estalles en los que Iris amuesa también en su valir, en la enseñanza y en el esparcimiento de la lengua asturiana y la literatura para niños con las nuevas tecnologías. En este último campo el soy agora y impagable, ya sea desde la venta de los sueños, página web que dirige enteramente y que ya es referencia granible para todos los que de una manera u otra disfrutamos de los libros para ellos, o sencillamente con la su presencia en la red de Ententuelo. Tras estos juegos florales y 19.600 referencias que podéis encontrar en internet de Iris, casi nada, pero ya sin nada, y además podéis comprobarlo vosotros mismos al llegar a casa. Está ahí una zona de maestros, poner deberes. Y además poniendo comines en los datos, para que el retador de los grafines afine más los resultados al restolar de la red. Después hice el mismo ejercicio conmigo y atopé 4.710. Evidentemente estoy acabado. Dicía que tras juntados estas cosas al rodio de la autora, toca ahora falar del libro que nos sienta huevo, Idioma la pirata. En antes torno otra vuelta a La Caixa de Cristal, el libro que me dio a conocer a Iris, y en él apunta y apurre casi que lentamos las claves de este que hoy presentamos. No me resisto a llevaros un párrafo que me prestó en forma de aquella que decía: esta es la caixa de siempre, el caixón, el arca mágica que aparece en los cuentos, y el cofre de monedas de la isla del tesoro, porque naguaba el mismísimo pirata Long John Silver. ¿Dónde se vio que los pirates enterraran las monedas de oro en una bolsa de plástico, asina, al barullo, para que cualquier boceador inexperto pudiera verles desde fuera? No, eso no es serio. En mío mala pirata, paradójicamente, Iris respondióse ella misma la antigua plantelada años atrás, y dando una vuelta de tuerca al asunto, demuestra que los pirates que salen del Somachín son capaces de no solo guardar tesoros en bolsas de plástico, sino de muchas cosas más, todas ellas arraigadas a los tiempos de anguaño. Especialmente los dos pirates son unos pirates políticamente correctos, de aquí que va más con los tiempos. No tocante a la obra, prestaríame a resaltar de algunos de los muchos valores que tiene, y como en toda obra encominada a niños, la lectura ha de ser desde dos puntos de vista. Intentaré reflexionarlo yo así. Si los lectores son niños y neñas, no me importa la edad, entre 0 y 90 años aproximado, atoparán una edición muy cuidada de una historia que se lee con mucho gusto, con un protagonista que cualquier niño querría ser, con unos escenarios muy guapos para tener aventuras entretenidas, con mapes, con tesoros, con perros en vez de loros, con piratas muy educados
y con ellas situaciones con las que se nos escapará la risa. En este momento quiero también destacar los guapísimos dibujos de Gloria Camaño que sofiten la lectura y que además de enriquecer la misma son una lectura más. Quiero decir, 2 historias por precio de una. No está mal para estos tiempos nos que todo se recorta. Si por las contras tenemos un lector adulto entre 0 y 90, también aproximado, encontrará un ejercicio bien amañoso de reflexión al rodio de la sociedad anguera. Daráse de focico con valores que la lectura tiende a transmitir a las generaciones más moces, sin caer en el didactismo que casi siempre fue de la mano de los obras de escritores que también son maestros, de los que la nuestra literatura tiene buenos ejemplos. Y con un notable ejercicio que fa la autora por demostrarnos que la reinvención de las clásicas aventuras de pirates, de los pirates de toda la vida, no tiene que ser forzosamente un camino que nos lleve de los puertos de las islas del Caribe a los puertos USB, ni tiene que suponer el desanicio de Barbarrosia en favor del más hábil hacker de la actualidad que termina de hacer una pensoría tan espantosa como saltarse el portafuegos de la página web de la CIA, como si eso tuviera algún interés. Iris traslada al tiempo actual a unos personajes que todos conocemos, porque los leímos milenta veráis, o los vimos en cientos de películas de pirates, y suéltalos en el momento actual, donde con más o menos éxito y mucho y amor anden a la tema de la supervivencia diaria, como nosotros. Todos menos uno, la mar, que no termina de topar el sitio hasta el final, que estaría mal que yo os contara. Aunque a mí sí que me retrotrae también a la infancia, y para daros una pistuca, yo que cuando era niño vivía en el barrio de Tremañes, y para mí los libros venían sobre ruedas, y es decir, había una cosa que se llamaba el bibliobús, que una vez al mes o por ahí llegaba al pueblo y ahí agarrábamos libros, cuando salía la pista. Tanto no me queda más que encamentaros que ya es esta pergua para la aventura, que la disfrutéis, que la recomendéis y facéis un robo a Iris, que busques otro presentador para la próxima y que sigas escribiendo historias tan guapas como